Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el contador público colegiado José Di Monja Cerrato. Y bueno, yo voy a estar a cargo de la ponencia referente al presupuesto en los gobiernos locales y las modificaciones presupuestarias que se han dado en este año en el marco de la emergencia por COVID-19. Vamos a empezar porque ya se ha hecho la parte introductoria de todo este congreso a desarrollar, no sin antes agradecer a todos los participantes por estar aquí presentes y capacitarse y además brindar un apoyo a esta causa solidaria que es para llevar apoyo, como les digo, a los caseríos o algunos caseríos de Olmo. En este taller vamos a desarrollar 3 puntos principalmente, que son: 1, la etapa de ejecución del gasto público. Otro es las modificaciones presupuestarias que se dan en el trayecto del ejercicio o en el ejercicio fiscal en los presupuestos de las entidades. Y las medidas en materia de modificaciones presupuestarias que se han dado en este año como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Como todos sabemos, el presupuesto es una estimación de ingresos, una estimación de gastos que se hace durante un ejercicio presupuestario, que es de entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Así lo establecen las normas. Y bueno, cada entidad tiene su presupuesto, el cual está sustentado en su plan operativo institucional y el plan estratégico institucional. Ahora, ¿cuáles son las etapas de ejecución del gasto público? Las etapas de ejecución del gasto público, tenemos una primera etapa, que es la etapa preparatoria para la ejecución, y en esta etapa preparatoria vamos a tener la certificación presupuestaria, ¿no? La certificación presupuestaria es el punto de partida del gasto, donde inicia el gasto. Si usted como funcionario, si usted como área de logística, si usted como jefe de logística quiere hacer un gasto y no cuenta con la certificación presupuestaria, entonces no parte bien ya lo que es la ejecución del gasto. La certificación presupuestaria no es otra cosa que el acto administrativo en donde se constata que existan los créditos presupuestarios. ¿Para qué? Para atender las obligaciones durante el año fiscal. Ahora, usted antes de iniciar un gasto tiene que, como les decía, acreditar que tiene el presupuesto correspondiente para esta compra o para esta ejecución de una obra o para la contratación de la prestación de un servicio. Tiene que contarse previamente con la certificación presupuestaria. Luego que ya tenemos la certificación presupuestaria, viene la segunda etapa, que ya es la ejecución del gasto, donde parte con un contrato que se hace con el proveedor del bien o el servicio o con el ejecutor de la obra. Por lo tanto, este contrato va a conllevar a que se haga un compromiso anual, el cual es registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera, que es el sistema oficial del Ministerio de Economía y Finanzas y que todas las entidades tienen que utilizarlo obligatoriamente. ¿Qué es el compromiso anual? Es la afectación presupuestaria anual con cargo a los montos aprobados en la certificación. Entonces, todo esto es una secuencia. Primero tengo que tener certificación para hacer el compromiso anual. Luego,
lo que va a venir es el compromiso mensual. Una vez otorgado el compromiso anual, nosotros hacemos la afectación parcial con cargo a los montos aprobados en el compromiso anual. Luego, ¿qué viene? El devengado. En el devengado, ¿qué es lo que vamos a realizar? Es el registro, es el acto donde se reconoce la obligación de pago formal por el bien atendido o el servicio realizado. Es preciso aclarar que usted no puede realizar un devengado mientras los bienes no se hayan entregado o estén en almacén, como decimos, o los servicios no se hayan prestado efectivamente, salvo excepciones que también lo indica la norma, como es el caso de los pagos contra entrega. Luego de esto tenemos el girado pagado, donde ya se extingue la obligación de pago, es el giro, es la entrega ya del dinero, el depósito al proveedor o con quien tengamos la obligación, porque también no solamente atendemos a proveedores, el gasto también tenemos en el tema de planillas y otros tipos de gastos que se presentan en las instituciones públicas, ¿no? Todas estas etapas de la ejecución del gasto están sustentadas en la Directiva número 1, 2019, EF/5001. ¿Qué es esta directiva? Es la Directiva de Ejecución Presupuestaria aprobada con Resolución Directoral número 3, 2009, EF/5001 y en su artículo 12. Como ven, todo esto está normado, todo esto está establecido por un marco legal. Avanzamos. Las modificaciones presupuestarias. Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos del sector público solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario dentro de los límites y con arreglo a los procedimientos de las normas vigentes. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que cuando nosotros o la institución aprueba un presupuesto, este presupuesto está sujeto a modificaciones, ¿no? Modificaciones que la ley te lo permite, pero te pone ciertas limitaciones. En este caso, si damos un ejemplo, entendemos que si yo tengo un proyecto de inversión, no puedo anular los créditos presupuestarios de un proyecto de inversión para, por ejemplo, pagar la planilla de mi personal administrativo. Eso está prohibido de acuerdo a las normas vigentes en lo que concierne a los presupuestos del sector público, ¿no? Sí, ¿dónde está establecido esto? En el artículo 45 del DL 1440, decreto legislativo que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto. Modificaciones presupuestarias que se dan durante un ejercicio presupuestario. Tenemos las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional? Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional constituyen los créditos suplementarios y las transferencias de partidas. Estas modificaciones son aprobadas mediante ley y cuando se trata de gobiernos regionales y gobiernos locales, se aprueban mediante acuerdo de consejo regional o consejo municipal, según sea el caso, y tenemos que, si nosotros trabajamos estas modificaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera, más conocido como SIAF, encontramos que las transferencias de partidas son las transferencias que se registran con nota de tipo 1 y los créditos suplementarios
con notas de tipo 2, ¿no? Entonces, así está establecido que estas son las modificaciones presupuestarias que se dan en el nivel institucional. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático? Estas modificaciones se efectúan dentro del marco del presupuesto institucional de cada pliego o unidad ejecutora. Dentro de la unidad ejecutora tenemos las modificaciones de tipo 3 o las notas de tipo 3 y entre las unidades ejecutoras tenemos notas de tipo 4. Como ven, nosotros podemos hacer modificaciones internas de nuestro presupuesto y de acuerdo a cómo establece la normativa vigente. Podemos modificar, pero siempre respetando la norma. Estas son aprobadas mediante resolución del titular a propuesta de la Oficina de Presupuesto. El titular puede delegar también la aprobación mediante una disposición expresa, la cual debe ser publicada en el diario oficial El Peruano. Esto se sustenta en el artículo 47 del DL 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ahora, como consecuencia de la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo a raíz del COVID-19, se han establecido distintas o se han promulgado, mejor dicho, distintas normas con la finalidad de contrarrestar la baja recaudación y poder evitar la propagación del COVID-19, ¿no? Entonces, como les decía, a raíz de la emergencia sanitaria, a raíz del aislamiento social que se decretó por parte del gobierno, la recaudación, sobre todo en los gobiernos locales, se ha visto disminuida considerablemente y la economía del país también se ha visto afectada. Esto conlleva que las fuentes de financiamiento que tienen los gobiernos locales, como es el caso del Fondo Común, que es el Fondo de Compensación Municipal, impuestos municipales, recursos directamente recaudados, se vean considerablemente disminuidos y esto afecta la operatividad de las instituciones. Entonces, perdón, como consecuencia de esto, se han dado distintas normas, se han promulgado distintas normas para contrarrestar estas dificultades que se han presentado, ¿no? Ahora tenemos normas que tienen que ver con contención frente al COVID. Ahí se han hecho transferencias específicas, por ejemplo, para la adquisición de canastas, financiamiento de medidas sanitarias en comedores, mercados, etc. También tenemos financiamiento para el gasto operativo esencial. En lo que es el financiamiento del gasto operativo esencial, se han hecho transferencias de apoyo presupuestario y disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias. Además, tenemos normas para la reactivación económica. En este caso, se han hecho transferencias para el fortalecimiento institucional. Luego, para financiamiento a través de Trabaja Perú, mantenimiento de vías, IOAR, ejecución de inversiones, etc. Ok. Bueno, entonces tenemos todas estas normas que se han dado y acá las estamos detallando
como por ejemplo tenemos el decreto de urgencia 033-2020, y en las siguientes láminas vamos a detallar cada una de ellas en qué consiste, pero esto es un resumen de las normas promulgadas en el marco del estado de emergencia. El decreto de urgencia 033-2020 es el decreto de urgencia que se da para la adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional por COVID-19. Tenemos el decreto de urgencia 057-2020, el cual es la transferencia con el fin de coadyuvar la implementación de medidas para la prevención y contención del COVID-19 en los mercados de abastos, y aquí se da para lo que es compra de kits, limpieza, desinfección y seguridad. El decreto de urgencia 70-2020 es el decreto de urgencia de la reactivación económica. Reactivación económica y atención a la población a través de la inversión pública y gastos corrientes ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Además, tenemos los decretos de urgencia 047, los decretos de urgencia, el decreto de urgencia 097-2020, el decreto de urgencia 081, el decreto supremo 319-2020, los cuales se promulgan para otorgar financiamiento para el gasto operativo esencial de los gobiernos locales, debido a la menor recaudación de ingresos por las fuentes de financiamiento, recursos determinados en el rubro de Fondo de Compensación Municipal, FONCOMUN. Además tenemos los decretos supremos 125 y 126, estos por el cumplimiento de las metas del plan de incentivos y transferencia a favor de diversos gobiernos regionales y locales que cumplieron con las metas establecidas en el reconocimiento a la ejecución de inversiones REI. Bueno, todas estas normas las vamos a detallar en las siguientes láminas. Vamos a dar un detalle de todo esto, de para qué específicamente se han otorgado. Normas de contención frente al COVID-19. El decreto de urgencia 33-2020, en su artículo 2, estipula la adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional. De esta forma, autoriza a los gobiernos locales, de manera excepcional, durante el año fiscal 2020, a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar. ¿Para quién? A favor de la población en situación de vulnerabilidad, como consecuencia, todos sabemos, de la emergencia sanitaria. Ahora también, esta adquisición se financia con cargo a los recursos asignados en el presupuesto institucional del gobierno local respectivo, en las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados y recursos determinados. Con excepción, ojo, con excepción del rubro canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Esto hay que tener en cuenta porque al momento que se ejecute el gasto, de evitar cometer errores en las modificaciones presupuestarias que se puedan realizar. Ahora, para tal fin, los gobiernos locales establece esta norma que puedan realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, ¿no? Aquí indicaba que se podía hacer modificación con cargo a la actividad
5005-611, que es la actividad administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, con la finalidad de habilitar a la actividad prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, ¿no? En el mismo producto, y en el mismo programa, ¿no? Entonces, estas modificaciones se promulgaron con el decreto de urgencia 033/2020. Además, tenemos que, como consecuencia de esto, se hizo una transferencia o se autorizó una transferencia con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas por la suma de 213.650.000 soles. ¿Para qué? Para financiar la canasta básica familiar. Decreto de urgencia 057. En este decreto de urgencia, también promulgado por el tema de la emergencia sanitaria, se autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público con cargo a reserva de la contingencia de 17.290.001.848 soles a favor de los gobiernos locales. ¿Para qué? Para financiar adquisición de kit de limpieza, desinfección y seguridad para comedores en el marco del programa de complementación alimentaria. Ahora, el artículo 3 también establece financiamiento de medidas sanitarias en mercados de abastos. Aquí se autorizó una transferencia con cargo a los recursos de reserva de contingencia por el monto de 22.474.487 soles a favor de gobiernos locales con la finalidad de coadyuvar a la implementación de medidas para la prevención y contención del COVID-19 en los mercados de abastos. Este decreto de urgencia además establece en su artículo 4 la suspensión del proceso del presupuesto participativo. Como es de conocimiento, mediante ley 28056, marco de la ley marco del presupuesto participativo, se establecía que los gobiernos locales deben llevar a cabo su proceso participativo con la finalidad de ejecutar proyectos de inversión en favor de la población. Entonces, en este año, con este artículo 4, se suspende las actividades del presupuesto participativo, con el fin de contribuir a las medidas de aislamiento social en el marco de la emergencia sanitaria nacional, salvo en aquellos gobiernos regionales y locales que tengan implementados mecanismos y tecnologías digitales que permitan la participación de la población, asegurando la participación inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos, o en aquellos gobiernos regionales y locales en la cual ya se realizó el proceso del presupuesto participativo. ¿Ok? Ahora también se ha promulgado el decreto de urgencia 115/2020. El presente decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas complementarias y extraordinarias. ¿En materia de qué? En materia económica financiera que permita financiar actividades de fiscalización destinadas a la recuperación de espacios públicos, sostenibilidad, ordenamiento urbano y seguridad en los distritos focalizados frente a la emergencia sanitaria y al estado de emergencia nacional declarados por el COVID-19. Como se ha visto también como consecuencia de la falta de trabajo y una vez que se ha establecido ya el tema se ha levantado la cuarentena, se ha incrementado mucho el comercio ambulatorio
entonces, en base a esto, se ha hecho algunas transferencias a gobiernos locales para que se hagan actividades de fiscalización a fin de recuperar espacios públicos. Ahora, financiamiento del gasto operativo esencial. ¿En qué consiste el gasto operativo esencial? Estas transferencias se han dado básicamente por la baja recaudación que tienen los gobiernos locales. Como podemos apreciar, si usted hace una consulta, se hace una consulta en el portal del Ministerio de Economía. Vamos a ver. A ver, portal de transparencia. Vamos a entrar al portal de transparencia. Y hacemos una consulta sobre las transferencias de los gobiernos locales. Un momentito, consulta amigable. Ahí estamos. Ingresos, consultar ingresos a nivel de gobiernos locales. Y vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a hacer un repaso rápido. Vamos a entrar aquí a Lima, por ejemplo, provincia, Lima. Ingresamos a un distrito, Ancón, rubros. Estos son los rubros que financian los gobiernos locales, ¿no? No sé si se puede apreciar. Aquí tenemos el Fondo de Compensación Municipal, impuestos municipales, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, canon, sobrecanon, regalías y recursos por operaciones oficiales de crédito. Ahora, ¿qué sucede? Que la recaudación, aquí vamos a ver por mes, podemos ver esto, mes enero, este es el Fondo de Compensación Municipal, 773,000 soles, febrero 641,000, marzo 1,523,000, 779, abril 520,000, mayo 391,000, junio 384,000, julio 396,000, y como ven ustedes, en los meses de abril, mayo principalmente, junio y julio, la recaudación o las transferencias por Fondo de Compensación Municipal se han visto considerablemente afectadas. Esto ha conllevado que el gobierno tome acciones respecto a esta baja recaudación para que las municipalidades o los gobiernos locales puedan cumplir con sus gastos operativos esenciales, tal como se puede apreciar en estas normas que se han promulgado con esa finalidad. Ahora, el decreto de urgencia 047/2020, que establece apoyo a los gobiernos locales para el financiamiento del gasto operativo esencial, autoriza excepcionalmente, ¿no?, una transferencia
con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas para el financiamiento del gasto operativo esencial. ¿Debido a qué? A la menor recaudación de ingresos por fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, RDR, recursos determinados en los rubros impuestos municipales y Fondo de Compensación Municipal, que vienen registrando por la medida de aislamiento social dispuesta con la declaración de estado de emergencia nacional declarado por Decreto Supremo 044-2020 PCM y sus prórrogas, y la consecuencia reducción de la actividad económica. Para tal fin, exceptúese de lo establecido en el artículo 39 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Qué dice este artículo 39? Dice que en ningún caso la menor recaudación, captación y obtención de ingresos públicos por fuentes de financiamiento distintas a RO da lugar a compensaciones con cargos a los ingresos públicos contemplados en la citada fuente. Entonces, hay una excepción. Si la municipalidad recauda menos en un año que no está decretada una emergencia, el gobierno no tiene por qué transferirle recursos para apoyarlo en su menor recaudación. Pero como en este caso se ha dado una emergencia sanitaria, se dio esta norma para transferir recursos a los gobiernos locales, exceptuándose para esta ocasión de lo que establece el artículo 39 del DL 1440. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es un gasto operativo esencial? O sea, ¿para qué transfirió este apoyo el Ejecutivo a los gobiernos locales? Es el gasto de planillas del personal activo y pensionista, así como el gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos que forman parte de las competencias de los gobiernos locales, lo que le compete a los gobiernos locales, tales como el saneamiento rural, seguridad ciudadana, atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad y gestión de residuos sólidos, que se encuentran enmarcadas en la emergencia sanitaria a nivel nacional. Ahora, otro decreto de urgencia, que es el 081, también establece apoyo complementario a los gobiernos locales para el financiamiento del gasto operativo esencial. Autorícese excepcionalmente apoyo a los gobiernos locales a través de una transferencia de partidas con cargos a los recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas por la fuente recursos ordinarios. ¿Por qué? Debido a la menor recaudación. Debido a la menor recaudación. Entonces, tenemos el decreto 081, también el decreto 097, donde en su artículo 3 establece apoyo complementario a los gobiernos locales para compensar menores ingresos del Fondo de Compensación Municipal, ¿no? Aquí se autorizó apoyo a los gobiernos locales con cargo a la reserva de contingencia para el financiamiento del gasto operativo esencial. O sea, es lo mismo, todos estos decretos de urgencia tienen la misma finalidad. Pero ojo, ustedes tienen que verificar, tener en cuenta a qué está calificado o qué está calificado como gasto operativo esencial, y sobre todo se recomienda que una vez realizada la modificación presupuestal, usted se sujeta a las limitaciones que establece la ley de presupuesto para este año, ¿no? Por ejemplo, yo ya no puedo, si le otorgué dinero o presupuesto, perdón, a la genérica 2.1,
ya no puedo hacer modificaciones internas después para trasladar o habilitar partidas de servicios o bienes. El decreto de urgencia 097, que también tiene la misma finalidad, y el decreto supremo 319, que autoriza transferencias de partidas para diversos gobiernos locales para el financiamiento del gasto operativo esencial. Reactivación económica. El decreto de urgencia 070-2020 tiene por objeto eso, ¿no? La reactivación económica ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en materia de inversiones, gasto corriente y otras actividades. ¿Para qué? Para la generación del empleo, así como medidas que permitan a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local implementar en el marco de sus competencias la ejecución de acciones oportunas en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. ¿Para qué? Para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población. ¿Ok? Entonces, este es el objeto de este decreto de urgencia que se dio en el marco de la emergencia sanitaria. Este decreto de urgencia, en su artículo 7, establece financiamiento para la contratación temporal de personal técnico. Este personal técnico, ¿no? Especialista, técnico clave, dice la norma, especialista en materia de inversiones y contrataciones, vinculado a la gestión de inversiones para la optimización de la gestión de inversiones de dichas entidades. Entonces, el decreto de urgencia estableció la contratación de especialistas en contrataciones y en gestión de inversiones bajo la modalidad del contrato administrativo de servicios, y que estos coadyuven a la mejora de la gestión, a optimizar la gestión, que como consecuencia de esta emergencia que estamos pasando, se ha visto afectada enormemente la economía y se necesita que los proyectos de inversión se impulsen, se ejecuten para que estos redunden en la generación de empleo de la población que tanto lo necesita. Además, tenemos que se estableció en el artículo 10 financiamiento para la elaboración de fichas de actividades de intervención inmediata en los gobiernos locales, ¿no? Se autorizó la transferencia de 6.118.000 por la fuente de financiamiento recursos ordinarios para financiar la elaboración de fichas de actividades de intervención inmediata. Además, el artículo 21 establece transferencias de partidas para el financiamiento de la contratación de servicios de mantenimiento de la red vial nacional y vecinal. Sobre todo, estas transferencias que se hicieron o se otorgaron fueron para contratación de servicios o para financiar contratación de servicios de mantenimiento de la red vial y nacional. Esta transferencia se dio por 3.898.324.560 soles por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Decreto Supremo 125. Aquí se ha otorgado o se ha autorizado una transferencia de partidas a favor de los gobiernos locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2019.
más conocidas estas transferencias por el plan de incentivos. Ahora, el Decreto Supremo 126 autoriza transferencias de partidas también para los gobiernos locales, ¿no?, que cumplieron las metas establecidas en el reconocimiento de la ejecución de inversiones aprobadas mediante resolución directoral 33-2019 F/5001. Ahora, ¿qué medidas se dieron en materia de ingresos? Aquí tenemos el decreto de urgencia 47 y el decreto de urgencia 97. Estos dos decretos de urgencia los vamos a detallar en las láminas siguientes. El decreto de urgencia 047, en su artículo 3, nos dice modificación del presupuesto institucional de los gobiernos locales. Dice que en los casos que se verifique una menor recaudación de ingresos durante la vigencia del estado de emergencia nacional, se autoriza a los gobiernos locales a modificar su presupuesto institucional, ¿no? A modificar su presupuesto institucional modificado. Porque ustedes, como les expliqué al inicio, el presupuesto está sujeto a modificaciones y por lo tanto, ese presupuesto modificado está autorizando prácticamente a reducirlo solo respecto a los créditos presupuestarios correspondientes a la fuente de financiamiento y rubros señalados en el presente numeral, ¿no?, que es RDR y o impuestos municipales, previa evaluación del comportamiento de sus ingresos al 31 de mayo de 2020. Es decir, que el área o la oficina de presupuesto hacía una evaluación cómo iba el comportamiento de los ingresos al 31 de mayo y de acuerdo a eso hacía una propuesta de reducción para que consecuentemente se apruebe esto con acuerdo del Consejo Municipal. Y el plazo se dio hasta el 15 de junio de 2020. Ahora, había una excepción acá a la incorporación de mayores ingresos. Dice que exclúyese de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos establecidos en el DL 1440. Como ya les mencioné, las normas tienen ciertas restricciones que nosotros tenemos, los operadores del presupuesto, debemos respetarlas y tenerlas en cuenta para de esta forma cumplir con la norma, ¿no? Entonces acá el DL 1440 dice que las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el MEF en consistencia con las reglas fiscales. Entonces, esta norma está exceptuando de este artículo para el caso de las incorporaciones de mayores ingresos. Además, este decreto de urgencia en su artículo 4 establecía que en caso se verifique una menor recaudación durante la vigencia del estado de emergencia nacional, autoriza a los gobiernos locales a modificar su presupuesto institucional por la fuente recursos directamente recaudados y recursos determinados, reduciendo solo respecto a los créditos presupuestarios correspondientes a la fuente de financiamiento y rubros antes señalados. Esto como consecuencia que en la norma que se dio anteriormente, o sea, en el decreto de urgencia 047, algunos gobiernos locales no habían reducido su presupuesto. Entonces se dio el 097 y establecía un plazo hasta el 31 de agosto para hacer una reducción de su marco presupuestal. Asimismo, en el artículo 5
se autoriza realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, de manera excepcional. ¿Por qué? Nos autoriza a realizar modificaciones con cargo a los recursos de su presupuesto de las entidades de los gobiernos locales por las fuentes de financiamiento RDR y Fondo Común y impuestos municipales, así como con cargo a los recursos transferidos por el plan de incentivo. ¿Para qué? Para financiar gastos operativos esenciales. En este caso, si nosotros tenemos dinero en gasto de inversión, podemos transferirlo a gasto corriente. Para esto nos exceptúa de lo que establece el inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, ¿no? Y de los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13 del decreto de urgencia 14/2019. Este decreto de urgencia aprueba el presupuesto del sector público para el año 2020. ¿Ok? Además, indica que el decreto legislativo 1440, en su artículo 48, que no se autorizan habilitaciones para gasto corriente con cargo a anulaciones presupuestarias del gasto de capital. Pero en este caso, este decreto de urgencia exceptúa de esta limitación. Ahora, medidas en gasto de inversión. El decreto de urgencia 014/2019, que aprueba el presupuesto 2020, dice que para que los gobiernos locales puedan efectuar anulaciones con cargo a los recursos de inversiones y proyectos que se encuentran en etapa de ejecución, se necesita opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual. Adicionalmente, se debe contar con la opinión de la Dirección General de Presupuesto Público, cuando el monto actualizado de las inversiones sea superior a 200 millones de soles. Las inversiones se desarrollan mediante el mecanismo de obra por impuestos y las inversiones que se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento externo. Entonces, en este caso se necesita la opinión favorable de la DGPP. Ahora, medidas en materia de personal. En este caso, se autoriza a los gobiernos locales a hacer modificaciones en el decreto de urgencia 033, que lo vamos a detallar en la siguiente lámina. En este caso, se autorizó a los gobiernos locales, en el artículo 24 de este decreto de urgencia, para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos asignados en el presupuesto institucional en la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo, a fin de habilitar las específicas de gasto 232811, 232812 y 232814, que tienen relación con los contratos administrativos de servicio, ¿no? Quedan exceptuados los gobiernos locales de lo dispuesto en el artículo, en el numeral 9.4 del artículo 9 del decreto de urgencia que aprueba el presupuesto del año 2020. Estas modificaciones debieron realizarse hasta el 30 de junio del año 2020. Para dichas modificaciones, las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales deben contar con la opinión favorable de la DGPP. Medidas en materia de inversiones. Aquí tenemos el decreto de urgencia 070, que ya lo hemos hablado anteriormente, y el decreto de urgencia 081/2020. Pasamos a detallar las medidas que se han dado en este sentido, ¿no? Este decreto de urgencia, como lo hemos mencionado también, tiene finalidad o cuyo objeto es la reactivación económica, ¿no? Para reactivar la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, que fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada
y no especializada, en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Ahora, también el decreto de urgencia 081 autoriza excepcionalmente el uso de recursos del canon, sobre canon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, FOCAN, para el año 2020. Aquí se autoriza a los gobiernos locales a utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos. ¿Provenientes de qué? Del rubro canon sobre canon, regalía minera, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, FOCAM. Este recurso, como ustedes saben, se transfiere a los gobiernos locales de la zona donde se explota el gas de Camisea. ¿Esto para qué? Para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de las competencias en el contexto del decreto de la emergencia nacional por COVID-19. Los recursos que se puedan modificar por este rubro no pueden utilizarse en ningún caso para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Ahora, para el caso de los gobiernos locales, los recursos señalados en el numeral anterior solo financian el gasto de bienes y servicios vinculados a servicios públicos esenciales. O sea, yo puedo modificar de este rubro para financiar los gastos referidos a servicios públicos esenciales y aquí exceptúan también a los gobiernos locales a lo dispuesto en el numeral, en los incisos 3 y 4 y el numeral 448.1 del artículo 48 del DL 1440. Como ven, se han dado diversas normas, se han promulgado diversas normas para enfrentar la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. De mi parte, esto es todo y estoy a sus órdenes para las consultas del caso. Estoy a sus órdenes para las consultas que se crean conveniente. Sí, vamos a dar pase a las preguntas, levantando la mano, por favor, en completo orden. Hay una opción de levantar la mano en Zoom. Vamos a esperar a ver a alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Hay algunas preguntas que están llegando por el chat. La pregunta de Ana Andrade nos dice: señor Monja, buenos días. Lo saluda la profesora Ana Andrade. Quisiera que nos informe si se ha elevado el presupuesto para educación o no. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? En el tema de los gobiernos locales, porque esta exposición ha sido mayormente orientada a gobiernos locales, en este caso, por ejemplo, los gobiernos locales no tienen competencia dentro del tema de educación y por lo tanto no se han hecho transferencias en ese sentido a los gobiernos locales. Yolanda Rioja pregunta: ¿hay un límite para hacer las modificaciones? Bueno, es una pregunta general, genérica. Hay limitaciones
lo establece la ley de presupuesto, lo establece el DL 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. Establecen limitaciones, por ejemplo, en el tema de remuneraciones, en el tema de servicios básicos, en el tema de proyectos de inversión. Ustedes no pueden modificar un proyecto de inversión para trasladar ese dinero y ejecutarlo como gasto corriente, pero en este caso, debido a la emergencia sanitaria, el gobierno o el ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha promulgado diversas normas, o se han promulgado diversas normas, exceptuando de ciertas limitaciones, como por ejemplo yo les hacía mención que se establece que en los gobiernos locales el Foncomún tiene establecido en su presupuesto institucional de apertura los porcentajes de ejecución tanto para gasto corriente como para gasto de inversión. Entonces, gasto de inversión significa que yo voy a ejecutar obras, voy a ejecutar proyectos. Pero en este caso se ha dado la norma, que es el decreto de urgencia 097, donde se establece que excepcionalmente pueden modificar, en palabras sencillas, en palabras comunes, quitar el dinero de los proyectos de inversión y trasladarlo para pagar los gastos operativos esenciales. Pero esto tiene que ser, lógicamente, con la aprobación del Consejo Municipal, en el caso del Fondo de Compensación Municipal, porque en el caso del rubro 8 y el rubro 9, que el rubro 9 recursos directamente recaudados y el rubro 8 impuestos municipales, en este caso la norma no establece la aprobación del Consejo Municipal para la modificación de los porcentajes de gasto, ¿no? Tenemos otra pregunta. Nos indica Arturo Soto. Dice, buenos días. Con respecto a la seguridad ciudadana, ¿cómo se recibe el apoyo económico y por qué vía se cumple o con qué tipo de recursos se emplea? A ver, aquí no ha habido una transferencia específica para lo que es seguridad ciudadana. Lo que sí se ha tenido es transferencias, como lo establece acá. A ver, acá tenemos el apoyo complementario de los gobiernos locales, ¿no? Transferencias que se han dado para financiar el gasto operativo esencial, ¿no? Entonces, estos gastos, estas transferencias que se han otorgado es para el financiamiento del gasto operativo esencial. ¿Y qué es el gasto operativo esencial? Es el gasto por lo que son planillas del personal activo, así como y pensionista también, así como el gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos, que forman parte del gasto operativo vinculado a la prestación de los servicios públicos, que es de competencia de los gobiernos locales, ¿no? Tales como el saneamiento rural, seguridad ciudadana. Entonces, aquí entramos a lo que es seguridad ciudadana, que estas transferencias también se han otorgado para esto, pero también se dio una transferencia en el sentido siguiente. Por acá lo tenemos, el decreto de urgencia 115, voy a ubicarlo, acá está, que esto no ha sido para seguridad ciudadana, sino para financiar actividades de fiscalización. Eso es lo que tenemos respecto a lo que es seguridad ciudadana. Bien, tenemos otra pregunta. Nos dice Erika Vázquez, ¿cómo se deben aprobar las modificaciones a nivel funcional programático? ¿Qué procedimiento se debe seguir? ¿Qué limitaciones existen? Ya, por acá estuvimos en las modificaciones en el nivel funcional programático.
Las modificaciones en el nivel funcional programático son de dos tipos, ¿no? Eso lo establece el artículo 47 del DL 1440, que son las notas de tipo 3 y las notas de tipo 4, o sea, modificaciones dentro de la unidad ejecutora y también entre unidades ejecutoras. Entonces, el procedimiento es interno, por ejemplo, al hacer falta presupuesto, digamos así, en determinadas partidas, se procede a hacer el informe correspondiente para la autorización de estas modificaciones. Por ejemplo, estamos hablando de las modificaciones en caso de servicios, de bienes, que se nos agotan los presupuestos y podemos o debemos trasladarlos. Hacemos un ejemplo del tema de combustible, ¿no? De repente me hace falta dinero al finalizar el año y tengo dinero en servicios, entonces estas modificaciones puedo realizarlas y son permitidas por la norma. Ahora, si yo, como les decía, tengo un proyecto de inversión en ejecución o que aún no está ejecutado, pero sí está programado, yo no puedo trasladar el dinero de un proyecto de inversión para pagar gastos relacionados al combustible que utilizan las oficinas administrativas o al personal, para el pago del personal administrativo o para pago de planillas CAS. Yo no puedo hacer esas modificaciones. Entonces la norma establece ciertas limitaciones también para modificar mi presupuesto. Como dije inicialmente, el presupuesto está sujeto a modificaciones, pero dentro de lo que establece la normativa, ¿no? Y la normativa es el decreto de urgencia 1440, perdón, el decreto legislativo 1440, que es el decreto legislativo que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto, y las leyes y las directivas anuales que se promulgan con la finalidad de una mejor ejecución del gasto público. Muy bien. Queremos agradecer a nuestro ponente por habernos ilustrado con los diferentes aspectos que tienen que ver en la gestión pública, en el tema de presupuesto público. Ha sido muy provechoso. Sabemos que hay más inquietudes todavía. Tenemos que continuar nosotros con la segunda ponencia.